De lejos, caminos de tiza, abriendo surcos. Bueno, a ver, Rosana Sánchez dice, necesitamos una buena explicación sobre la reforma. No la hay, falta explicar. ¿Qué te parece, Ana? Hemos buscado todos mucha información, no la hemos conseguido. Sí queremos precisiones y también lo que se dice... políticas en base a diagnóstico. No hemos visto también los diagnósticos en base a que se han tomado algunas decisiones. Diagnóstico y también que sería una evaluación de cómo funcionó hasta aquí, por ejemplo, la llamada nueva escuela secundaria o el aprender trabajando. Exactamente. Se dice construcción de políticas en base a evidencia. La ciudad tiene la evidencia, tiene la experiencia y podría darnos, en todo caso, a quienes estamos discutiendo aquí y a la comunidad educativa en general que se ha interesado por este problema, es un problema de orden público y social, los elementos en base a cuáles se está tomando estas decisiones. Básicamente no son las únicas todavía demandas que existen respecto a la educación, ¿no? Hay demandas todavía respecto a las vacantes, hay demandas respecto a la capacidad edilicia y las reformas. Entonces, en sí uno podría decir, el diálogo social finalmente es lo único que puede garantizar el éxito de la convivencia democrática. Creo que es lo que los actores, distintos actores, estamos reclamando. Mencionábamos antes que el tema de la no repetición es o hubiera sido interesante. Otro interesante, en realidad, es el de las áreas. Porque hace mucho tiempo que en educación discutimos la importancia de la interdisciplinariedad. ¿Qué piensan que va a pasar con esto? Me parece que se hace necesaria también una discusión respecto de cuáles son las condiciones institucionales que podrían posibilitar el trabajo en áreas. Sin duda que para el desarrollo de determinados proyectos pedagógicos, un trabajo interdisciplinario puede ser más enriquecedor y más formativo para los estudiantes. Ahora, eso requiere un análisis y una consideración respecto de las condiciones del trabajo docente, también de los tiempos de la reforma, porque no queda muy claro cuál es la urgencia para implementar una reforma a partir del inicio del ciclo lectivo del año próximo. E insisto, ¿cuáles son las condiciones que se van a dar para poder generar este trabajo interdisciplinario y en qué instancias se aconseja este trabajo y en cuáles no? Claro. Ahora, todo esto va a requerir un importante financiamiento, porque incluso en uno de los últimos documentos se menciona algo que puede ser muy interesante, como los campamentos, las salidas culturales, los viajes de estudio, que sabemos que las escuelas dependientes de la universidad lo tienen. Y en algunas escuelas de la ciudad se hacen. Así es, en algunas escuelas públicas, sí. Sí, solamente el tema del financiamiento es una incógnita. De hecho, el gobierno de la ciudad hasta ahora no ha presentado el proyecto de financiamiento de presupuesto a la legislatura, que tiene que ser discutido en este mes. Todavía no ha sido presentado. Ahí vamos a saber cuánto implica esta reforma en términos presupuestarios, porque se supone que, aparte esta reforma, un hincapié que hace es en la concentración horaria, ¿no?, de los cargos, la constitución de otro tipo de cargo docente, y eso es mucha plata para hacerlo. Entonces ahí hay que ver, porque parte de la construcción del cargo es 70% de horas frente a alumnos y un 30% de horas no frente a alumnos. Ahora, esto que decía Alejandro, hay cuestiones como de la vida cotidiana de las escuelas que se deberían garantizar. La concentración de cargo, estamos todos de acuerdo, que es una buena opción, pero las escuelas tienen que tener algo muy sencillo como un aula para que esas 30 horas que no están frente a alumnos, los docentes puedan sentarse con su compañero de otra área o de la misma área y trabajar en un proyecto conjunto. Planificar y... Sí, tener un espacio físico. Eso no lo hay, entre otras cosas, porque la ciudad viene implementando desde el 2013 la ANES, que implicó el uso de cualquier aula que hubiese disponible en los edificios. Entonces, las escuelas tienen pocas aulas y, por supuesto, los profesores no tienen aula. Bien, Ricardo Azaneo dice, la reforma de la secundaria es muy importante. El gobierno de la ciudad solo informa con folletos como una agencia de turismo.
Luis Pérez Varela dice, creo que deben investigar bien el proyecto de la nueva secundaria, hay que pensarlo y discutirlo mucho. Y esta última dice, Claudia Luciana Richard, me gustaría saber cuál es el sustento ideológico de esta reforma, si se pueden ubicar dentro de un modelo pedagógico. ¿Se puede? Bueno, me parece que es muy interesante esta metáfora que trae uno de los televidentes respecto de que parece un folleto de una agencia de viajes, ¿no? En el sentido de, bueno, detrás de tanta apelación al cambio y de tantos colores y de un PowerPoint que circula, ¿qué hay detrás como propuesta, ¿no? Y allí encontramos argumentos que tienen que ver con pensar a la escuela muy ligada a la formación de un puesto laboral, ligada a las necesidades del mercado, como manera de entender la educación para el trabajo, y luego una serie de afirmaciones relativas a lo que necesita la escuela que no aparecen demasiado fundamentadas, ¿no? Entonces, diría, creo que hay una orientación clara, por lo menos en lo que uno encuentra en los documentos dispersos, y todavía una falta de fundamentación respecto de lo que se propone. Despedida, Ana. Sí, yo quisiera poner el foco en el tema entre el vínculo de educación y trabajo. Creo que el gobierno, sobre todo en el área de educación, tanto nacional como de la ciudad, viene insistiendo con este punto. A mí me parece que es un punto interesante, pero es un punto en donde tenemos que pensar en los jóvenes de hoy, digamos. Las demandas que escuchamos de los muchachos y muchachas tienen que ver con problemas de precarización laboral, con problemas de acceso a trabajos dignificantes y al futuro del trabajo en sí mismo. Creo que esto es uno de los temas que está ausente de la discusión. ¿Para qué trabajo vamos a estar formando a los jóvenes? Si los jóvenes van a empezar a trabajar a los 18 años o no. Hoy no lo hacen todos, muchos apuestan a la continuidad educativa y creo que por eso acentuar el diagnóstico, participar a los distintos actores de la comunidad y revitalizar el diálogo tiene que ser el punto de partida para cualquier política exitosa. Bueno, así de chiquito. Me parece que esta propuesta de reforma reúne todas las cosas que uno no le recomendaría a ningún decidor en políticas públicas, ¿no? Tiene una debilidad técnica importante. No tiene ningún consenso ni falta en espacios de participación y financiamiento. Bueno, o sea, como síntesis, más información, más discusión y más tiempo. Gracias, hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.